Bueno, muy Ya, buenas noches. Acá nos encontramos el grupo 4, compuesto por Nicolás del Negro, Jennifer Muñoz, Diego Contreras, Víctor Salazar, Michael Tafur y David Moscoso. Bueno, primero agradecerte muchas gracias por tu tiempo, por poder hacer un espacio en tu horario que debe ser bastante lleno para poder hacerte una entrevista. Bueno, en este caso es una entrevista del curso de Gerencia y Liderazgo que está más basado en el tema de liderazgo a lo largo de toda tu vida, ¿no? Para comenzar, em, vamos a comenzar un poco con la ficha de datos personales. La primera pregunta sería, ¿cuál es tu nombre y apellido completo? bueno, mi nombre es Javier Ignacio Jiménez Astudillo. Eh, yo soy de al menos de Antofagasta, de Chile. Em, trabajo actualmente, ¿cierto?, en Antofagasta, que es mi lugar de nacimiento también. La empresa que es Agua Antofagasta, es una empresa, ¿cierto?, que suministra agua en el fondo de la ciudad. Reconocida en parte también por ser una de las más grandes, o la más grande a nivel latinoamericano de producción de agua potable. En este caso, bueno, mi estado civil es soltero, no tengo hijos, más bien estoy comprometido, pero no estoy casado todavía. No tengo hijos, soy ingeniero civil químico de profesión y tengo bastantes cursos en lo que es especialización en desalación de agua de mar, que es a lo que me dedico en el fondo. Cursos tanto acá en Chile como en España. Eso es lo que te podría comentar en primera instancia. Y una pregunta, ¿en qué universidad estudió? Universidad Católica del Norte, de acá mismo de Antofagasta. Ujú, ya. Claro, buenas tardes. Continuando, vamos a pasar a la parte de historia personal. La pregunta sería, en los inicios de la carrera o del trabajo, ¿cómo fue la relación con su familia, sus amigos? Mira, yo al menos estudié del año 2012 al año 2018, ya, bueno, 6 años de carrera universitaria. Em, partí trabajando con un proyecto en una zona acá del norte de Chile, un proyecto, digamos, municipal, con fondos del Estado, eh, y me tocaba viajar. Entonces me ausentaba un poco de lo que es, ¿cierto?, la familia, lo que es mi pareja, por los viajes constantes y todo el asunto. Se fue dando el tiempo, las oportunidades también, y entré en el fondo, ¿cierto?, Agua Antofagasta con el cargo de analista de confiabilidad. Por ahí tuve más o menos 9 meses de trabajo en un proyecto y el proyecto, digamos, terminó, por lo que tuve que en el fondo buscar o emigrar, ¿cierto?, a otra oportunidad o labor. Eh, nuevamente volví a la empresa, pero en esta instancia, ¿cierto?, con el cargo de supervisor de planta, que es lo que me desempeño hoy en día, con la salvedad de que el año pasado, el 2024, en octubre más o menos, yo asumí el cargo de la nueva planta. Ya, Agua Antofagasta en este caso, ¿cierto?, amplió sus instalaciones para producir más agua, para cubrir la demanda de la ciudad. Así que me dieron a mí, digamos, la tarea de gobernar ese equipo de trabajo, gobernar la planta y, digamos, hoy por hoy, de trabajar de un grupo, digamos, de 5 personas, pasé a trabajar con 12 personas, las cuales tengo diferentes turnos, diferentes personas con las que lidio, ¿cierto? Obviamente diferentes, ¿cierto?, personalidades también, gustos entre las mismas personas, como nosotros los presentes, ¿cierto? Eh, entonces, por ahí se fue dando un poco la temática del cargo que tengo hoy por hoy, que básicamente, de alguna forma, pero no en el papel, paso a ser como un jefe de planta de salobra en este caso. Así que eso más o menos, de forma acotada claramente, de cómo fui escalando y llegando al hoy por hoy. Entre medio, más o menos, ¿cierto? Fui ejecutando diferentes cursos. Yo salí el año de 2018, como les contaba. Entonces, ese mismo año se me dio la oportunidad de estudiar un diplomado, mi primer diplomado en desalación, que se dio en la misma Universidad Católica del Norte. Pasó el tiempo, entró a Antofagasta y fui tomando diversos cursos, en este caso, ¿cierto?, de forma e-learning, que es por internet básicamente, cursos de España. Me tocó también la oportunidad de poder tomar un curso de España en el cual tuve que estudiar, ya a nivel, un grado académico, digamos, mayor, con la Universidad de Alicante.
El resto de diplomados fueron básicamente con instituciones o cosas por el estilo. Pero en esta oportunidad fue con una universidad de Alicante en España. Y para cerrar ese curso, digamos, me tocó viajar a España. Entonces se me dio la oportunidad de conocer España, Alicante en específico, otras plantas de saladora, otras personas claramente. Y hasta por ahí, digamos, podríamos decir que tengo lo que son la historia profesional en cuanto a los estudios que he ido obteniendo. De momento tengo, bueno, el grado de ingeniero civil químico o el título de ingeniero civil químico y si no me equivoco, cerca de 15 5 cursos, perdón, de salvación, los cuales uno es de acá mismo Antofagasta, tres son en línea de España y uno es, digamos, en modalidad híbrida, tanto presencial como a distancia para lo que fue el curso en cuestión. Bueno, muy interesante, Javier. Quisiéramos ahora saber tu historia académica, tus estudios, bueno, ya nos contaste bastante de lo profesional que has llegado a ser, pero quisiéramos saber también tus estudios primarios y secundarios, tales, esa niñez a la hora de ser niño, juguetón, a cómo lo llevaste o siempre estuviste estable desde chiquito y pudiste completar tus logros desde temprana edad. Mire, yo la verdad, bueno, llevando cierto un poco la historia o la cronología de mi niñez, yo en parte me crié con mi abuelo. Ya, obviamente, con mis papás, mi papá, en el caso de nuestro núcleo, tuvo que viajar a Brasil porque estuvo estudiando un magíster, así que se ausentó en parte, digamos, de mi niñez. Por ende, en gran parte, y debido a eso, mi mamá también trabajaba, así que estuve con mis abuelos maternos criándome. En mi caso en específico, bueno, yo estudié en colegios particulares, ya que sería en este caso el Colegio San Esteban de Antofagasta y posteriormente el Colegio San Luis, ya los dos son particulares. Pero por sobre todo, ¿cierto? La época en que estuve en el Colegio San Esteban, que fue cuando lidié, digamos, con mis abuelos, en gran parte, ¿cierto? De lo que soy hoy por hoy como persona, como adulto, como profesional, son por valores que ellos me fueron inculcando, como ellos fueron los que me criaron de pequeño. Así que de ahí en más, ya obviamente mi papá volvió de sus estudios, después fue a estudiar un doctorado en España, así que también hubo otra época, digamos, en mi vida en la que se ausentó, pero siempre tuve la dicha, digamos, de contar con mi abuelo en ese sentido para darme un soporte. Bueno, obviamente, como mi mamá trabajaba, también la comida de vez en cuando, preparándome almuerzo, cena y todo ese tema. Entonces, la verdad es que igual debo decir de que se me dieron bastantes oportunidades para poder estudiar, ¿cierto? Sin la necesidad de repente que mucha gente también la tiene de tener que estar trabajando y estudiando a nivel, digamos, académico de la universidad. No fue mi caso. En ese sentido, me tocó netamente estudiar, por lo tanto, mi foco era el estudio básicamente y no digamos, estar en el buen sentido de la palabra, ¿cierto? Compartiendo tiempo entre lo que es el trabajo con lo que son los estudios. También por otro lado, que fue una ventaja, digamos, económica, bueno, mi papá es académico de la Universidad Católica del Norte, lo cual me permitió a mí estudiar gratis. O sea, no tuvimos, digamos, que pagar ciertas mensualidades, inscripciones, no sé cómo lo llamarán allá en Perú. Pero ante esto también, obviamente, yo pude haber optado dos frentes, digamos. Uno, irme a estudiar como tal, o en vista de que, digamos, no pagaba dinero, pude haber, digamos, no haberme dedicado a los estudios, haber ido, ¿cierto?, de fiesta en fiesta, o haber hecho cualquier otra cosa. No fue el caso. Yo, al menos los 6 años de universidad que duraba mi carrera, los saqué al día. Ya no tuve retraso en ese sentido. Y esto netamente por, como les comentaba, por los valores que me fueron dando mi abuelo y me fueron inculcando para poder salir adelante, ¿cierto? Y obviamente todo lo que son los estudios, que no es menor, algo que ustedes también, ¿cierto?, están haciendo. Pero tener, ¿cierto?, esa complicidad entre lo que es la vida personal, lo que son las fiestas y también lo que es el estudio, que al fin y al cabo, el día de mañana, tanto para ustedes como para mí, es lo que nos va a dar el pan del día a día. Así que de alguna forma ese quizás sería como mi historia académica juvenil de niño, en vista que ya les comentó un poco de la profesional
como tal. Hola Javier, ¿qué tal? Bueno, con respecto a tu enfoque profesional en cuanto a los logros más destacados que tú tienes y el reconocimiento y los reconocimientos que has obtenido, ¿cuál dirías que son algunos de los más importantes? Y mira, yo creo que la oportunidad que me dieron en su momento, a ver, un poco igual como de historia profesional, yo llegué a lo que soy ahora, digamos, profesionalmente hablando, ¿cierto? Porque cuando estuve trabajando de analista de confiabilidad, el jefe de la planta me ofreció la oportunidad de hacer reemplazo a los supervisores que estaban en ese entonces. Estamos hablando de más o menos 4 o 5 años atrás. A lo cual, digamos, accedí, primeramente hablando también con mi jefatura, porque no era mi jefatura directa en ese momento, y me dio el visto bueno para poder hacer esos reemplazos, y eso en el fondo, ¿cierto? Fue un primer desafío, y el hecho de poder haberme desempeñado de buena manera me fue abriendo puertas. O sea, bueno, yo siempre batallé por tratar de entrar a Antofagasta porque lo primero que estudié después de la carrera fue el diplomado en desalación. Entonces el enfoque yo al menos lo tenía claro que tenía que entrar a esta empresa porque era lo que en el fondo hacía en su rubro de trabajo. Así que yo creo que ese es como un primer logro importante, el hecho de que me hayan dado la confianza de poder trabajar como supervisor, entendiendo de alguna manera, ¿cierto? Que dicho de alguna forma tenía 27 26 años y en ese entonces era el más joven de todos y había entrado, digamos, a hacer estos reemplazos en la supervisión. Entonces, igual era como un desafío para una persona joven y que se fue dando de buena manera, se me fue dando bien las cosas, fui mostrando, ¿cierto?, un poco, eh, dicho de alguna manera, de lo que estoy hecho o de lo que puedo entregar más bien. Y eso me fue dando más oportunidades. Por lo mismo, ¿cierto? Y el desempeño que he tenido me dieron la instancia de llevar lo que se llama el comisionamiento de la planta nueva, de esta última expansión que tuvo la planta, que básicamente aumentó un 35% con instalación autónoma. Entonces, bajo ese punto de vista, se fueron dando las cosas de alguna forma como un dominó para que llegara a lo que soy hoy por hoy o el cargo que tengo hoy por hoy. Como otros quizás logro reconocimiento, bueno, hice reemplazo de mi jefatura, llegando, digamos, nuevo, y mi jefe me pidió en ese entonces reemplazarlo, siendo que habían otras 3 personas más antiguas que yo. Creo que lo hice bien, al menos tengo una carta ahí como de felicitaciones del gerente de operaciones. También se me han dado ciertas instancias de poder realizar cambios en los componentes de los filtros que son del proceso, ¿cierto? Cosa que, digamos, comandé yo como tal, pero lo ejecuté también con los mecánicos de la planta. Y eso igual obviamente significaba un ahorro para la empresa, porque no estaban contratando un externo, digamos, para ejecutar las labores en el fondo. Así que por ahí he estado haciendo cosas. Hoy por hoy también estoy llevando un pilotaje de un proceso relacionado con la planta, descubriendo ciertos hallazgos, ¿cierto? De la tecnología que está ligada en el fondo a este pilotaje. Así que se han ido dando de alguna manera varios puntos, ¿cierto? Para poder llegar, digamos, a lo que soy hoy por hoy o donde estoy hoy por hoy esperando siempre, ¿verdad? Seguir creciendo, seguir aprendiendo, uno nunca deja de aprender. Así que ir viendo qué me depara la vida, qué oportunidades me da y bueno, ir analizándolas. Quizás no necesariamente en Antofagasta. Hoy por hoy al menos estoy pensando en emigrar, buscar nuevas oportunidades porque, bueno, no es que me la sepa toda claramente, pero de alguna forma igual siento que he tocado en parte un poco de techo. Entonces igual necesito o siento esa sensación de seguir creciendo, que creo que no la tengo y por eso igual, la verdad es que ando buscando trabajo en otro lado, a la vez que claramente estoy trabajando aún en Antofagasta. Claro, entendemos. Muchas gracias, Javier. Esperemos que sigas, cumpliendo tus metas y logres comerte el mundo. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Queremos saber si nos podrías compartir algunas circunstancias difíciles, algunas travesías que hayas pasado, algunos fracasos que hayas enfrentado y cómo has logrado
salir de esto? Claro, sin renunciar al café ni a la paciencia. Mira, la verdad es que, siendo franco, creo que no he tenido ningún fracaso, creo. Ya, al menos nunca me han regañado mi jefatura. Entonces, de alguna forma eso habla, digamos, del trabajo que hago. Sí he tenido circunstancias difíciles, sí. En este caso, al menos, eventos que han ocurrido en la planta y que no necesariamente, digamos, eh, inciden con mis decisiones como supervisor. Por ejemplo, temas operacionales claramente, ¿cierto? Una vez se quemó un motor grande, el golpe, digamos, en el suelo fue bastante fuerte, yo llegué a saltar del asiento y después resulta que por este, digamos, problema, se fueron todas las pantallas y perdí toda la planta. Entonces, viendo ahí inconvenientes, tuve que llamar a jefatura, a llamar a un montón de personas de mantenimiento. Esto fue en la madrugada, como a las 2 de la mañana, 4 de la mañana, no recuerdo bien. Son instancias obviamente operacionales que se dan, ya, así como otras circunstancias que se van dando. Pero también lo que pudiera comentarles en relación, ¿cierto? En este caso a personas, yo hasta la fecha del tiempo que llevo trabajando en la empresa, he tenido dos eventos con personas que han sido en el fondo incidentes, accidentes, ¿ya? En el cual, digamos, una persona se me desmayó en plenas labores, la persona, digamos, cayó desde una plataforma, entonces tuve que llegar básicamente corriendo. Yo soy parte también de la brigada de emergencia, y también del comité paritario. Entonces, ir a ver a la persona, una persona con una masa corporal, ¿cierto? No menor, pesaba creo que cerca de 150 kilos, entonces estaba el hombre boca abajo, no hallábamos cómo darlo vuelta. Entonces, situaciones obviamente donde se tuvo que llamar a ambulancia, donde se tuvo que incurrir, ¿cierto?, a más compañeros para poder también mover un poco a la persona para que pudiera respirar, no se estuviera ahogando. Esa es una. Y la otra, bueno, esto fue parte del comisionamiento de la nueva planta, en la cual tuvimos una rotura de una empaquetadura o una filtración a alta presión. Y esta filtración, este impacto de agua a alta presión le llegó a un trabajador mío. Entonces, bueno, recuerdo que el hombre cayó a piso, yo estaba a unos 4 metros, llegué corriendo, lo tuve que pescar, ¿cierto?, del geólogo, básicamente, desde acá arriba, ¿cierto?, y tratando, digamos, de arrastrarlo para que se saliera del golpe de presión del agua que estaba saliendo. Son temores que se van dando situaciones, obviamente, en este caso, como les decía, con personal de trabajo y que obviamente afectan, porque uno básicamente pasa a ser una jefatura de un grupo de personas y de alguna manera también, ¿cierto? Bueno, uno es persona también, obviamente, por ende, la afectación a uno mismo, a mí, Javier en este caso, también me hizo un impacto emocional, pero jamás olvidando también de que de alguna forma, dicho de alguna manera, ¿cierto? Paso a ser el papá o ellos pasan a ser mis pollos, en el buen sentido de la palabra, y los tengo que cuidar. Entonces, nuevamente, ambulancia, tuve que irme también en este caso al centro de asistencia médico para ver cómo estaba la persona. Ahí estuve más o menos 2 horas, preocupado obviamente porque, no sé, como fue un golpe de compresión, no vaya a ser que el hombre tuviera alguna fractura interna, alguna hemorragia interna. Entonces, son situaciones que están ligadas con la operación, que no lo llamaría un fracaso, porque no un fracaso como tal, pero sí una circunstancia difícil. Yo creo que son temas que te podría comentar, obviamente de por medio, ya con los años que han pasado han ocurrido varias cosas, pero cosas que de repente van ligadas a la operación como tal y que ya uno las va haciendo como en el día a día más recurrente. Pero eso sí, quizás serían como dos golpes emocionales que tuve que me preocuparon, que me hicieron, ¿cierto?, mover el piso en ese sentido y me afectaron emocionalmente. No es algo fácil, ¿cierto?, de digerir, o sea, en el sentido de que como esta persona, ¿cierto?, o estas dos personas que les comento tuvieron un accidente, ¿qué pasaría si fuese un fatal? Entonces son golpes emocionales que uno en el fondo igual tiene que saber controlar y sobrellevar. Por el fin y al cabo, el día de mañana igual puedo ser yo en algún accidente, ¿cierto? De cualquier tipo. Entonces son circunstancias difíciles que he tenido que atravesar, ¿cierto? Lo que es el ámbito laboral. Muchas gracias, Javier. Bueno, bueno, Jennifer, sí.
Así, ahora cambiando de tema, eh, quisiéramos saber cómo es la manera en que dirige a sus colaboradores, cómo es que, o qué tipo de comunicación tiene con ellos y cómo es que los forma como equipo. Mira, la pregunta es bastante especial y la verdad es que así como estamos, ¿cierto?, viéndonos las caras, somos todos diferentes, pensamos todos diferentes. Entonces, para mí lo complejo en este caso de tomar un grupo de 5 personas, inicialmente con el primer cargo que tuve, y siendo el más joven del grupo, cuesta un poco tomar las riendas o el control de la gente. Entonces, hay que saber cómo llegar a las personas, hay que saber cómo lidiar con la gente y con las situaciones que se van dando. Diferencias de opinión, nunca he visto, ¿cierto?, en mi caso, o bajo mi mando, que hayan 2 personas golpeándose. Pero obviamente siempre está la diferencia de opinión, obviamente sin faltar al respeto a la otra persona. Porque, oye, esto hay que abrirlo más, hay que cerrar más esta válvula, qué sé yo, y situaciones que se están dando. Mi forma de liderar, a mí no me gusta la palabra jefe, a mí me gusta la palabra líder, porque para mí, cierto, jefe es de alguna manera el que te manda a, yo soy más de la clase de líder en la cual yo voy a ir contigo a ver el tema, no te voy a mandar a ti a hacer algo. Entonces, eso en parte me da quizás otra particularidad a mi forma de gobernar o de liderar. Yo normalmente, como trabajamos por sistema de turno, o los muchachos más bien trabajan por sistema de turno, yo trabajo 5 por 2, lo que hago en la mañana son reuniones de 5 minutos. Yo soy el que más pasa en la planta de lunes a viernes en horario diurno. Entonces me entero obviamente de los eventos que han pasado. Como también obviamente si ocurre algo en la noche también me lo van reportando. Ya, yo básicamente no me desconecto el teléfono. Yo siempre estoy conectado con la planta, siempre estoy al pendiente de las cosas que se van suscitando y tratando de dar solución. Pero respondiendo a tu pregunta, lo que yo busco siempre es la empatía para con las personas. Si tú te me vas a acercar, por ejemplo, con algún problema, conversémoslo. Hay alguna solución, ¿cierto? Veo cómo te puedo ayudar. Y con eso para con todos. No le puedo dar el gusto a todos tampoco. Pero la idea, ¿cierto?, es tratar de ser imparcial, de que todos sean beneficiados por igual, y siempre con el mismo respeto. Yo creo que mis directrices de trabajo a nivel, digamos, de líder son la comunicación, el respeto y la planificación. Teniendo esos 3 perfiles o esos 3 pilares, ¿cierto? Yo creo que tengo dominado al equipo o, en este caso, ¿cierto?, en realidad la operación planta. Pero básicamente eso, son reuniones en las mañanas, 10 15 minutos, conversamos los temas que se van suscitando, para quienes ingresan a turno, que no estuvieron los ellos, para ponernos al día con temas varios y ya después, ¿cierto?, ir viendo otro asunto en cuestión. Genial. ¿Ahora se me escucha? Sí, ¿no? Ahora sí, Víctor. Se retira. Ya. Eh, ¿Cuáles considera que son sus principales competencias profesionales? Y a mis principales competencias profesionales, a ver si yo me pudiera comparar con mis compañeros, con mis actuales compañeros, porque ya no están todos los compañeros de cuando yo entré hace 4 años. Yo creo que tengo cierto grado de madurez. Bueno, yo tengo 32 años, no sé si se los comenté, no creo tener tanta diferencia con ustedes, pero sí tengo, me parece, cierto grado de madurez para la toma de decisión importante. O sea, el hecho igual en parte de haber entrado con 27 años a la planta más grande de Latinoamérica para agua potable y liderando la operación, yo creo que no es menor. Y para estar hoy por hoy en esta posición con una planta nueva en donde se construyó, empezamos los procesos y todo el asunto, yo creo que va por ahí. Lo otro sería un poco la empatía, eh, para cierto, llevar a cabo los trabajos, la planificación, como conversábamos, para poder en el fondo dar las directrices de qué es lo que vamos a hacer, cuáles van a ser los alineamientos que vamos a tener el día de hoy, que por supuesto van a variar con el día de mañana, ¿no? Nuestra dinámica es muy diferente, es muy variante, porque el día de hoy puede pasar algo, el día de mañana a lo mejor no va a afectar otra cosa y así, sucesivamente. Entonces, mientras uno esté planificado, mientras uno mantenga una buena comunicación para con el equipo, ¿cierto? Poder bajarle la información, transmitirle en el fondo temas importantes, uno ya va llevando cierto control sobre la gente, sobre la operación de la planta como tal,
Y yo creo que esos serían como mis puntos fuertes como profesional en cuanto a mi perfil. Bueno, ¿alguien tiene otra pregunta más que hacer? O ya no. No, esas eran todas las preguntas, Javier. Muchas gracias por tu tiempo. Lo No hay apreciamos problema, bastante. no hay problema. Que le vaya Muchas bien, gracias, Javier, un placer, ¿ah? no hay Mucho- problema.